El alumno revisará la morfología de la neurona y su participación en los procesos fisiológicos durante la propagación del potencial de acción y la sinapsis. La fotografía es de un set de registro electrofisiológico, donde en esta cámara de registro están colocadas las neuronas a las cuales se les va a insertar esta micropipeta para registrar su actividad bioeléctrica. El temario de esta unidad pues es estos tres aspectos más relevantes. Las clasificaciones del sistema nervioso, que son de acuerdo a estos 4 criterios. La neurohistología, es decir, la estructura microscópica del sistema nervioso, formado principalmente por 2 tipos de células, las neuronas, que son las que llevan a cabo las funciones propias del sistema nervioso, y la glía, que son las células de sostén. Estas se organizan en las que se conocen como la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central y los ganglios y nervios en el sistema nervioso periférico. En la parte final de la unidad, que es la neurofisiología, se estudia el potencial de reposo, cómo se generan los potenciales de acción, cómo se conducen a lo largo de la membrana de las neuronas y cómo se transmite la información a nivel de la sinapsis. Entonces, todos estos son aspectos fundamentales de la actividad neural. El tema que vamos a revisar el día de hoy va a ser el de las clasificaciones del sistema nervioso, con lo cual nos aporta la nomenclatura con la cual nos vamos a referir a las partes del sistema nervioso. Son 4 clasificaciones del mismo sistema. Todos ellos hacen referencia al mismo sistema nervioso, solo que le llaman de distinta manera. Y aquí entonces veremos sus fundamentos. La primera que veremos es la clasificación anatómica. Aquí aparece. Entonces, la clasificación anatómica usa como criterio para dividir al sistema nervioso su localización. Entonces, si está dentro de grandes cavidades óseas, se le llama sistema nervioso central, y si está fuera de las grandes cavidades óseas, se llama sistema nervioso periférico. Con las cavidades óseas nos referimos a la cavidad craneal, que contiene al encéfalo, y al canal vertebral, que contiene a la médula espinal. También conocido el canal vertebral como el conducto raquídeo, y aquí entonces aloja a la médula espinal. Por fuera de estas grandes cavidades, pues está el sistema nervioso periférico. Y de él, entonces, se le describen los ganglios, los nervios y las terminaciones nerviosas, ¿sí? Los cuales recorren a través de los tejidos periféricos. Vamos a referirnos entonces en primer lugar al sistema nervioso central, que está contenido en las grandes cavidades óseas, y el que está en la cavidad craneal le llamamos el encéfalo. El encéfalo está formado por los hemisferios cerebrales. Entonces es el componente más cefálico, es decir, el que está en la parte más superior del sistema nervioso, y corresponden a 2 grandes formaciones, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Están separados por lo que se llama la fisura interhemisférica, pero están conectados por varias comisuras, como se llaman las estructuras que unen a los hemisferios. Entre ellas, la más importante es el cuerpo calloso. En estas 2 grandes
masas de tejido llamadas hemisferios cerebrales, encontramos en la superficie a la corteza cerebral, considerado como el componente histológico más evolucionado del sistema nervioso, que es la corteza cerebral, y en la profundidad está el cuerpo estriado. A continuación, lo que sería hacia abajo, en dirección caudal de los hemisferios cerebrales, está el diencéfalo. Y el diencéfalo es una región formada por estructuras que llevan el nombre del tálamo. Entonces, hay una de ellas que es el tálamo, en torno al cual están ubicados el hipotálamo y el subtálamo, cuyo nombre nos indica que están abajo del tálamo, y el epitálamo, lo cual parecería indicar que está arriba del tálamo, pero en realidad está en la parte posterior del tálamo. En dirección caudal ahora tenemos al cerebelo. Es una estructura que, como el cerebro, sí, el cerebro es un término que podemos usar para referirnos a los hemisferios cerebrales y al diencéfalo juntos. Entonces el cerebelo, como el cerebro, cuenta con dos hemisferios que en este caso se llamarán hemisferios cerebelosos. Y como es más pequeño, entonces es apropiado el nombre de cerebelo, ya que cerebelo significa cerebrito. ¿Sí? Es entonces como el cerebro, pero en chico. Por delante del cerebelo encontramos al tallo cerebral formado por estas estructuras: el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Estos entonces están en la cavidad craneal y al continuar la cavidad craneal en dirección caudal en el canal vertebral encontramos aquí a la médula espinal, la cual es muy delgada, pero más larga que el encéfalo. Y solamente se le divide de manera regional en una porción cervical, le sigue la región torácica, la región lumbar, sacra y una pequeña región coxígea. El sistema nervioso periférico está fuera de las grandes cavidades óseas, dispersa en los tejidos, aunque tiene una localización más concentrada en las regiones llamadas ganglios. Con este nombre nos referimos a grupos de cuerpos neuronales del sistema nervioso periférico. Entonces, cuando esos grupos de cuerpos neuronales están en el trayecto de los nervios craneales, se les llama ganglios craneales. Si están en el trayecto de los nervios espinales o raquídeos, se les llama así, ganglios raquídeos, y hay unos que están en el trayecto de los nervios que se distribuyen en las vísceras. Estos serán los ganglios viscerales. Y entonces, como los ganglios se denominan de acuerdo a los nervios con los cuales están relacionados, encontramos que los nervios, que son agrupaciones de fibras nerviosas, es decir, axones y dendritas de neuronas, bueno, estos recorren a lo largo de nervios craneales, raquídeos o viscerales. Son nervios craneales si atraviesan orificios de la base del cráneo. Son nervios raquídeos si se originan de la médula espinal. Y los nervios viscerales son los que se distribuyen en las vísceras. Las terminaciones nerviosas es el lugar donde terminan los nervios. Hay terminaciones sensitivas llamadas receptores que sirven para captar los estímulos del medio externo o del medio interno. Y la placa motora son las terminaciones nerviosas
que contactan con los efectores, es decir, con las estructuras que generan las respuestas del sistema nervioso. Los tejidos efectores incluyen los 3 tipos de músculo y las glándulas. ¿Sí? Esta es entonces la clasificación anatómica. ¿Tienen alguna pregunta acerca de estas? ¿Algún concepto que mencionábamos que no quedó claro? ¿Algo que sea necesario indicar? ¿Me puedes repetir lo de los ganglios, por favor, del sistema nervioso periférico? Sí, bueno, un ganglio se define como un conjunto o un conglomerado de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, hay neuronas que tienen su cuerpo en el sistema nervioso periférico y eso es en ganglios. Pues como los cuerpos neuronales son relativamente voluminosos, causan que el nervio se engrose en ese lugar llamado ganglio. Entonces los ganglios craneales se identifican en el trayecto de los nervios craneales, los ganglios raquídeos en el trayecto de los nervios raquídeos, a los cuales también se les llama nervios espinales, y eso también ocurre para los ganglios viscerales. Los nervios, a diferencia de los ganglios, pues están formados de fibras nerviosas y por ello son más delgados y más delgados que los ganglios, y pues son de los mismos tipos. Craneales, si salen del cráneo, nervios raquídeos si salen de la médula espinal, y los nervios viscerales, los que se distribuyen en las vísceras. Bueno, esta es la clasificación anatómica. Aquí, para ilustrar algunos de los componentes que acabamos de mencionar, tenemos un corte coronal del encéfalo. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se hace un corte coronal? Bueno, un corte coronal es un corte vertical que divide en una porción anterior y una porción posterior al cuerpo. Se llama así porque es un corte que es paralelo a la sutura coronal, es decir, a la que articula el hueso frontal con los dos parietales. Este es un corte coronal del encéfalo, entonces es un corte vertical y que ha separado al encéfalo en una porción anterior y una posterior, y aquí estamos viendo una de las superficies cortadas. Como referencia tenemos que esta es la superficie superior, o cara dorso-lateral se le llama, ya que incluye la parte superior y la lateral. Tomemos en cuenta que en sistema nervioso lo que es superior también puede ser llamado dorsal. Entonces, por el desarrollo embriológico, esta superficie, que inicialmente era dorsal, quedó en la parte superior. Vemos que son 2 hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Están separados por una canaladura, por una hendidura que se llama fisura interhemisférica. Pero vemos que están unidos por un contingente aquí que vemos blanco, ¿sí? Que se le llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso da inserción a una membrana que está separando las cavidades de los hemisferios cerebrales llamadas ventrículos laterales. La membrana se conoce como el septum pellucidum. Sonaría algo así como septo pelúcido, pero eso no significa nada y por ello se prefiere conservar su nombre en latín, el septum pellucidum. El septum pellucidum en la parte inferior se fija en este componente que está aquí, que parece estar formado por 2 troncos, 2 estructuras circulares,
Una está en este nivel y la otra se movió un poco hacia abajo, y el conjunto de esto se conoce como el fornix, lo cual significa arco y lo que refiere su forma. Y aquí no la vemos completa, solamente la vemos en un corte coronal. Vemos que los hemisferios cerebrales tienen una superficie en este color oscuro. Naturalmente es color gris, un color gris perla muy bonito. Pero aquí el tejido ha sido fijado y los fijadores oxidan la corteza cerebral y por ello se ve con este color pardo, ya no tan bonito, pero este es la corteza cerebral. Noten lo gruesa que es. Este es el componente más evolucionado de todo el sistema nervioso y el que desarrolla las funciones más complejas. Abajo de la corteza cerebral, este tejido es blanco. Es blanco también en condiciones naturales, un blanco muy brillante y pues también está oxidado, por lo cual no se ve tan blanco. Luego tenemos más profundamente algunas regiones oscuras, y aunque no se ven las grises, vamos a decir que estas regiones oscuras de manera natural son grises. Y que aquí estoy delimitando esta formación que digamos tiene una forma triangular. Aquí está un lado, aquí está otro lado, aquí está otro lado. Es un componente del cuerpo estriado. Aquí teníamos que el cuerpo estriado pertenece a los hemisferios cerebrales. El componente superficial se llama corteza cerebral y el profundo es el cuerpo estriado. Entonces el cuerpo estriado incluye el triangular, el componente triangular que aquí he marcado, que se llama el núcleo lenticular. Aquí está el núcleo caudado, que es otro componente del cuerpo estriado. Y el tercero lo vemos en este lugar, conocido como la amígdala. Entonces el cuerpo estriado está formado de 3 porciones llamadas núcleo lenticular, núcleo caudado, que lo vemos en la pared del ventrículo lateral, y la amígdala, núcleo amigdalino. Como algo curioso, en el otro lado, en el otro hemisferio, notamos que el corte no fue simétrico, ya que aquí no vemos la amígdala. Y lo que vemos en su lugar es una región muy importante de este que es el lóbulo temporal. La parte de abajo del hemisferio cerebral se llama el lóbulo temporal. Y esta región se conoce como el hipocampo. Se dice como si fuera la cabeza de un caballito de mar, por eso se llama el hipocampo. Y la función tan importante que tiene este lugar es la de ser el sitio donde se guarda la memoria reciente, únicamente la memoria reciente. Y es entonces un lugar de gran importancia para el funcionamiento del cerebro. Ya que el corte no fue simétrico, aquí vemos un poco diferente el núcleo lenticular y por aquí está el núcleo caudado. Una cavidad que está aquí en la línea media se conoce como el tercer ventrículo y este es el sitio de referencia para ubicar al diencéfalo. A los lados del tercer ventrículo está el diencéfalo. Bueno, el tercer ventrículo es la cavidad que está aquí y a sus lados este es el diencéfalo. Decíamos que el componente más relevante del diencéfalo es el tálamo. Aquí está. Se ve como ovoide o circular. Y abajo del tálamo está el hipotálamo. Abajo del tálamo también debe estar el subtálamo, pero en el mismo corte coronal no podemos ver a los dos. El subtálamo se encuentra un poco más hacia atrás.
Y el epitálamo no aparece aquí, ya que se encuentra hacia el extremo posterior del tálamo. En resumen, en este corte coronal hemos identificado la fisura interhemisférica que divide los hemisferios cerebrales. Sí, tenemos el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Sin embargo, los hemisferios cerebrales se comunican entre sí por el cuerpo calloso, ya que cada hemisferio necesita saber qué es lo que está haciendo el otro. Los hemisferios cerebrales son estructuras huecas, sí tienen cavidades, y las cavidades se llaman ventrículos laterales. Aquí la parte más notable que vemos del ventrículo lateral es este, que se llama el cuerpo del ventrículo lateral, aunque también en este lugar vemos lo que se conoce como el cuerno temporal. Además vemos el tercer ventrículo, el cual está entre las dos regiones del diencéfalo. En los hemisferios cerebrales identificamos la corteza cerebral, la sustancia blanca y el cuerpo estriado, formado por el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el núcleo amigdalino o amígdala. Ya hace un momento vimos que fue el lugar donde se colocó en un ratón un dispositivo optogenético para generar la respuesta de agresión. Algo similar ocurre en el humano. El diencéfalo entonces está a los lados del tercer ventrículo y aquí solamente alcanzamos a ver al tálamo y al hipotálamo. Ahora entendemos aquí por qué de los componentes del encéfalo se le llama cerebro, lo que incluye los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. ¿Sí? Es difícil separarlos por los métodos comunes. Entonces, cuando se toman a los hemisferios cerebrales, también estamos llevando en la parte central al diencéfalo y por ello que al conjunto de hemisferios cerebrales y diencéfalo se le llama el cerebro. Respecto a las funciones de las regiones del cerebro, pues es algo complejo que estaremos estudiando a lo largo del curso, pero para tener una idea desde este momento, encontramos que a los hemisferios cerebrales, a los cuales ahora estamos viendo en un corte sagital, le identificamos varias regiones llamadas lóbulos. Entonces, el que está hacia adelante se le llama el lóbulo frontal, el que está hacia arriba, el lóbulo parietal, hacia atrás, el lóbulo occipital, y veíamos que en la parte inferior está el lóbulo temporal. Aquí indica que el lóbulo frontal sirve para el razonamiento, la planeación, la toma de decisiones y la emisión del lenguaje. Las tres primeras conocidas como las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces quiere decir que el lóbulo frontal como que es un lóbulo dominante para lo que queremos hacer. Razona, planea, toma decisiones y además emite el lenguaje. Aquí está indicado en otro color el lóbulo límbico, ya que es un término referido a una región que puede incluir parte del lóbulo frontal, del parietal y del lóbulo temporal. Pero podríamos identificarlo como la región que rodea esta estructura. Vean esta estructura que tiene forma de C. Cuando se hace un corte coronal, como el que acabamos de ver, simplemente se ve así, conectando los dos hemisferios. Es el cuerpo calloso. Entonces, en el corte sagital, el cuerpo calloso se ve de esta forma.
Tiene un pico, una rodilla, un tronco y el esplenio. Y rodeando al cuerpo calloso está el lóbulo límbico, cuya función es muy importante para todo lo que hacemos, ya que del lóbulo límbico depende la afectividad y la memoria, ya que el hipocampo está incluido en el lóbulo límbico. Y vemos que por arriba del cuerpo calloso, este es el lóbulo límbico. Esta parte corresponde a lo que veríamos aquí, el lóbulo límbico. Entonces sirve para la afectividad, ¿sí? Para las emociones y para los recuerdos, la memoria, lo cual está muy ligado y va a influir en todo lo que hacemos. El lóbulo parietal, que está en la parte superior, integra la sensibilidad somática general y sirve para comprender el lenguaje. También debemos aclarar que las funciones del lenguaje solo se realizan en un hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral izquierdo para la mayoría de las personas. Se le conoce como el hemisferio dominante, al que contiene las áreas para la integración del lenguaje. Y como en términos simples se dice que el hemisferio dominante es el contrario a la mano que más usamos, por ello que en la mayoría es el hemisferio izquierdo. El lóbulo occipital, que está en la parte posterior, sirve para la visión. Entonces noten la relevancia de la visión en el cerebro humano. Todo un lóbulo cerebral está dedicado exclusivamente a la función visual. Y por ello que es el sentido a través del cual obtenemos la mayor información del medio externo. El cerebelo, que lo ubicamos abajo de los hemisferios cerebrales, abajo del lóbulo occipital, entre otras funciones, lleva a cabo la coordinación del movimiento. En el tallo cerebral, ubicado por delante del cerebelo, bueno, tiene funciones muy importantes como incluir o alojar los centros vitales. En especial en la médula oblongada hay regiones que sirven para regular el latido cardíaco y los movimientos respiratorios. Y una lesión de la médula oblongada puede provocar la muerte porque estas son funciones vitales. Además, interviene en la integración de la sensibilidad, del movimiento, y tiene centros que regulan el sueño y la vigilia. El óvulo temporal ya lo hemos asociado con la memoria porque contiene al hipocampo y además sirve para la audición. El diencéfalo, el cual aquí vemos en la cara medial, ¿sí? Formando la pared del tercer ventrículo, es decir, el tercer ventrículo estaría limitado por el diencéfalo, pues regula la sensibilidad general, regula el movimiento, también sirve para la regulación del sueño y la vigilia, y es muy conocido que el hipotálamo regula las funciones endócrinas. Bueno, este es un panorama general de los componentes del sistema nervioso central. Vamos a continuar con la clasificación histológica. La histología es una ciencia morfológica, al igual que la anatomía, entonces por ello se basa en la clasificación anatómica para hacer la descripción microscópica del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, macroscópicamente el sistema nervioso se divide en central y periférico, como lo indicó el criterio anatómico, y el criterio histológico va a dividir al sistema nervioso central de acuerdo a su aspecto.
en sustancia gris y sustancia blanca. Como lo veíamos aquí. Todo lo que aparece en el sistema nervioso central o es gris o es blanco. Y eso indica la clasificación histológica. Vamos a aclarar que la sustancia gris es el lugar donde están los cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Mientras que las fibras nerviosas, principalmente axones, son los que forman la sustancia blanca. La sustancia gris, es decir, el lugar donde están los cuerpos neuronales, se le puede considerar de dos maneras. Corteza, cuando la sustancia gris está en la superficie, o núcleo cuando está en la profundidad. Y un ejemplo, ya lo vimos, la corteza cerebral. La corteza cerebral es el tejido que está en la superficie, se ve gris, y acabamos de aclarar que si se ve gris en sistema nervioso central, significa que contiene cuerpos neuronales. Entonces, esta banda gris que aquí aparece es un conglomerado de cuerpos neuronales en un sistema nervioso central, localizado en la superficie, rodeando a la sustancia blanca. Y solamente hay dos lugares donde se identifica corteza. La corteza cerebral, que es la que aquí estamos viendo, y el otro sitio es en el cerebelo. También cuenta con una corteza en la superficie. Las otras regiones grises del sistema nervioso central son los núcleos, como los que acabamos de ver. El núcleo lenticular, el núcleo caudado, el núcleo amigdalino, son regiones grises que están en la profundidad y están rodeados por sustancia blanca. El tálamo, el hipotálamo también pueden ser considerados núcleos, ya que están en la profundidad, son grises y están rodeados de sustancia blanca. La sustancia blanca, como decía, son grupos de axones. Son un conglomerado de millones de axones, los cuales se separan en grupos de acuerdo a su trayecto y su función, conocidos como tractos. Entonces, de los cientos de miles o millones de axones que viajan en el sistema nervioso central, se pueden separar en grupos más pequeños llamados tractos, considerando su trayecto y su función. La sustancia blanca es de este color porque los axones están cubiertos con un material aislante de naturaleza lipídica llamado mielina. ¿Sí? Y la mielina entonces sirve para que los axones conduzcan impulsos más rápidamente. Así entonces, pues el color gris del sistema nervioso, el color gris de esta sustancia, no es tanto porque tenga alguna pigmentación, sino más bien porque carece de mielina. Y la sustancia blanca es entonces la que tiene la envoltura aislante llamada mielina, que como es de naturaleza lipídica, tiene color blanco, y bueno, pues así se define. Y ya veíamos aquí varias regiones de sustancia blanca, por ejemplo, este se llama el cuerpo calloso, aquí se llama la cápsula interna, esta es la corona radiada, por ejemplo. Aquí vemos el fórnix, otra región blanca.
En lo que toca a la clasificación histológica del sistema nervioso periférico, vemos que es exactamente la misma que consideraba el criterio anatómico. Sin embargo, el criterio histológico agrega que los ganglios no son simplemente un engrosamiento de los nervios, sino que es un conglomerado de cuerpos neuronales. Entonces, en el sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales están en los ganglios. En el sistema nervioso central están en las cortezas o en los núcleos. Y bueno, los ganglios, ya dijimos, son craneales, raquídeos y viscerales. ¿Podrías repetir eso, por favor? ¿De cuáles? De lo que se encontraba en las cortezas y en los núcleos, en el anatómico. Cuerpos neuronales, dijimos, la sustancia gris son conglomerados de cuerpos neuronales y entonces cortezas y núcleos son conglomerados de cuerpos neuronales en sistema nervioso central, mientras que en sistema nervioso periférico los conglomerados de cuerpos neuronales son los ganglios. ¿Sí está bien? Sí, muchas gracias, doctor. Bien. Los nervios, bueno, pues son grupos de fibras nerviosas, axones y dendritas, mientras que la sustancia blanca son grupos de fibras nerviosas formadas principalmente por axones mielinizados. Los nervios pueden incluir, además de axones, dendritas, y pueden estar mielinizados o no. ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso periférico, los nervios son conjuntos de fibras nerviosas, lo cual incluye axones y dendritas, y ellos pueden estar cubiertos por mielina o no. Si no están cubiertos por mielina, entonces el paso de los impulsos es más lento. Y son entonces craneales, raquídeos y viscerales. Por último, las terminaciones nerviosas son llamados receptores cuando sirven para captar los estímulos, y los receptores es la porción final de una dendrita. El lugar donde termina una dendrita se convierte en un receptor para que en este lugar capte los estímulos. Los lugares donde terminan los axones se llaman placas motoras y son los lugares en donde van a mandar los impulsos al músculo esquelético, al músculo cardíaco, al músculo liso y también a las glándulas. ¿Sí? Y esta es la clasificación histológica. Aquí tenemos como la clasificación histológica usa un criterio simple, es decir, solo cómo se ve el sistema nervioso. En la superficie es gris, en este caso, cuando se hace un corte de una parte del lóbulo frontal, en este caso, aquí tenemos que esta es una vista superior de los hemisferios cerebrales, este es el lado derecho, el izquierdo, esta es la fisura interhemisférica, aquí está el lóbulo occipital, lo reconocemos como tal, apoyándonos de que esta estructura es el cerebelo. Abajo del lóbulo occipital está el cerebelo. Aquí está el lóbulo frontal. Entre el frontal y el occipital, en esta cara, tenemos que por aquí está el lóbulo parietal. Entonces, al haber cortado este pedazo de lóbulo frontal, alcanzamos a reconocer la sustancia blanca y la sustancia gris. Sabemos que esta está formada de cuerpos neuronales y esta por fibras nerviosas. Como es un corte de cerebro en fresco, no se ha usado ningún fijador y por ello que el color se ve más blanco y más gris de lo que se veía en el corte fijado. Este es un corte coronal
como el que vimos hace un momento, pero está teñido, ¿sí? Su color no es natural. En azul tenemos una tinción para los núcleos celulares, ¿sí? Ahora me estoy refiriendo no a lo que en la clasificación núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, localizado en la profundidad, está rodeado por sustancia blanca. Pero también podemos usar la palabra núcleo para referirnos a la estructura celular. El núcleo de las neuronas se tiñe de azul y como aquí hay muchos cuerpos neuronales, que es el lugar donde está el núcleo de las neuronas, pues entonces se ve azul. Y aquí, pues como no tiene la abundancia de cuerpos neuronales, pues se ve claro, esta es la sustancia blanca, donde identificamos el cuerpo calloso, como ya veíamos, aquí la cápsula interna, este es el núcleo caudado, el tálamo, y bueno, este es un corte oblicuo, esta región ya pertenece al mesencéfalo. El mesencéfalo, ¿a quién corresponde? ¿A qué nivel corresponde del sistema nervioso central? Vamos a regresarnos un poco para ver que el tallo cerebral incluye 3 componentes, en la parte más superior, mesencéfalo, puente y la médula pulmonar. Entonces, en este corte oblicuo se alcanza a ver la parte más alta del tallo cerebral y que son, bueno, este es el mesencéfalo. Incluso se ve aquí el puente. Este lugar es el que le llamamos el hipocampo, donde se almacena la memoria reciente, y aquí alcanzamos a distinguir al núcleo lenticular, entonces es una región gris ubicada en la profundidad y está rodeado por sustancia blanca. Al ver a mayor amplificación una región de sustancia gris, en este caso es a nivel de la médula espinal, se reconoce un cuerpo neuronal y aquí el núcleo. A su alrededor, todo este tejido son principalmente dendritas, las cuales en el sistema nervioso central no están mielinizadas. La sustancia blanca está formada principalmente por axones, que son los puntos más oscuros o las formas oscuras, rodeadas por una vaina blanca que corresponde a la envoltura de mielina. Ahora pasamos a la clasificación fisiológica. Esta clasificación, bueno, pues incluye 2 divisiones. Bueno, la clasificación fisiológica nos indica la función, es decir, para qué sirve el sistema nervioso. Y entonces, la clasificación fisiológica dice que todo el sistema nervioso se puede dividir en una parte aferente y una eferente. El sistema aferente es el que lleva información de la periferia hacia el centro y el sistema eferente que lleva información del centro hacia la periferia. Entonces, el sistema aferente, como lleva información de la periferia hacia el centro, es el encargado de conocer, de recibir información, de enterarse de lo que ocurre alrededor del cuerpo y también en el interior del cuerpo. El sistema aferente es el que recibe estímulos, es decir, las señales del medio ambiente, externo o interno, y la lleva hacia los centros de integración ubicados en distintos niveles, desde la médula espinal, el tallo cerebral, cerebelo, encéfalo, la corteza cerebral.
Entonces, el sistema aferente se divide en dos partes, una que se llama somática y otra visceral. La somática es la que da inervación a la piel, y ese se llama el componente aferente somático general. Es decir, es el componente que sirve para percibir el dolor y la temperatura, el tacto y la presión, la propiocepción. La propiocepción, que es el sentido de la posición de los segmentos corporales. Sí, este es entonces el componente aferente somático general. Habitualmente se le abrevia como ASG. Y entonces quiere decir, es el que recibe la sensibilidad cutánea. Y también la sensibilidad propioceptiva, que es la que proviene de los músculos, tendones y articulaciones. Entonces, piel, músculos, tendones y articulaciones están por todo el cuerpo y por ello se le llama sistema aferente somático general. Y hay componentes que solamente tienen localizaciones muy precisas, en el ojo o en el oído. Y este es el que forma el sistema aferente somático especial. ¿Sí? El sistema aferente somático especial incluye la visión, ya que sus receptores están en la retina únicamente. En el oído interno hay receptores para la audición, ubicados en lo que se conoce como el órgano espiral, y también para el equilibrio en la región vestibular del oído interno. El componente aferente visceral tiene una división general para recibir la sensibilidad de las vísceras tóraco-abdominales, y de ellas recibe el dolor y la distensión visceral, considerando como la distensión la sensación de vacío o plenitud de una víscera hueca. Y también tiene una porción especial. Ella recibe la sensibilidad del gusto y del olfato, considerados sentidos especiales. Entonces tenemos el sistema aferente, incluye 4 divisiones, 2 somáticas, 2 viscerales, y son general y especial, como lo muestra este cuadro. Vamos ahora al componente eferente, el que manda impulsos hacia los efectores. Los efectores pueden ser el músculo esquelético o el músculo cardíaco y el músculo liso y las glándulas. Entonces, para el componente que se distribuye en el músculo cardíaco, en el músculo liso y las glándulas, es el que se le llama el sistema eferente visceral general, o sistema nervioso vegetativo, o sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ya que se encuentra ampliamente distribuido en las vísceras. Si la distribución es amplia, entonces por eso se usa el término general. Entonces está en el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema urinario, el sistema digestivo. Y este es lo que hace el sistema eferente visceral general: inerva las vísceras de todo el cuerpo. Y tiene una división en simpático y parasimpático. Esta nomenclatura es de acuerdo a la ubicación en el sistema nervioso central de los componentes viscerales. Si está en las regiones toracolumbares de la médula espinal, se le llama simpático, y si está en el tallo cerebral o en la médula espinal sacra, se le llama el sistema parasimpático. Entonces, al empezar a hablar del sistema eferente, nos hemos enfocado en principio
al que da inervación al músculo cardíaco, al músculo liso y a las glándulas, llamado sistema eferente visceral general o sistema nervioso vegetativo, y que se divide en simpático y parasimpático. Los otros efectores que nos quedan son los músculos esqueléticos y que son muy abundantes. Entonces, lo más correcto es llamarle sistema eferente somático general, porque está distribuido en todo el cuerpo el músculo esquelético. Pero con el criterio fisiológico se le llama sistema eferente somático general al que da inervación al músculo esquelético originado por los somitas o por el mesodermo somático. Y eso incluye a la mayor parte de los músculos del cuerpo. Pero vamos a tener que hay una división que se distribuye en el músculo esquelético, considerada como sistema eferente visceral especial. Y esto es para el músculo esquelético originado por los arcos branquiales, a los cuales también se les llama arcos viscerales. Eso incluye, por ejemplo, los músculos masticadores, que son derivados del primer arco branquial, los músculos de la expresión facial, que derivan del segundo arco branquial, y para músculos de la faringe, laringe y del hombro, son los músculos originados por el tercero, cuarto, quinto, sexto arcos branquiales. ¿Sí? Esto es entonces la razón por la que se llama división eferente visceral especial. Lo único que tiene de especial este músculo esquelético es que su origen es de los arcos branquiales. Pero este músculo esquelético funciona igual que este otro músculo esquelético. Es decir, su actividad puede ser de tipo voluntario. Se puede contraer a la voluntad. En cambio, la característica del sistema eferente visceral general es que este músculo, que es el cardíaco, el liso y además las glándulas, su actividad es involuntaria. Y en total tenemos que el sistema eferente, aunque tiene las divisiones somática y visceral, solamente hay 3 componentes. Eferente somático general, y vemos que no tiene alguna porción llamada especial. Y el sistema eferente visceral, que sí se divide en general y especial, aunque desde el punto de vista funcional, este componente pues casi es igual al que tenemos aquí porque funciona de manera voluntaria. Aquí se representa en relación a la médula espinal, que es el dibujo que está aquí al centro. En el lado izquierdo, la inervación sensitiva y motora del músculo esquelético. Este componente se llamaría aferente somático general, relacionado con la propiocepción. Aquí tenemos un componente aferente somático general relacionado con la inervación de la piel y que es la percepción del dolor. Y el componente eferente para el movimiento del músculo esquelético. Y en el otro lado tenemos la inervación visceral. Claro que estos tipos de inervación pueden ser bilaterales, pero de este lado solamente se muestra lo somático y de este lado lo visceral. Entonces, aquí vemos dendritas cuya función es la sensibilidad visceral. Y bueno, pues vemos que proviene la información desde una parte del tubo digestivo. Si aquí viene la dendrita, encuentra su cuerpo neuronal en un ganglio
en este caso un ganglio raquídeo o de la raíz dorsal, y el axón es el que viaja hacia la médula espinal. Para las funciones eferentes viscerales tenemos una neurona eferente visceral general en la médula espinal y que emite su axón hacia la periferia. Pero el sistema eferente visceral general se caracteriza por requerir de un relevo neuronal antes de llegar a dar inervación a la víscera. Entonces, para que la médula espinal inerve al tubo digestivo, necesita de una serie de dos neuronas, llamadas neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Vean, tiene su cuerpo alojado en un ganglio visceral, aquí llamado ganglio paravertebral. Es el axón de la segunda neurona, llamada postganglionar, la que inerva al tubo digestivo. Por último, tenemos la clasificación filogenética. La clasificación filogenética considera la evolución del sistema nervioso. La filogenia es una rama de la biología que estudia la evolución de las especies. La evolución de las células, la evolución de los tejidos. Y aquí, bueno, pues hablando del sistema nervioso, tenemos que, de acuerdo a su evolución, lo considera en 3 niveles. Y eso considera pues su complejidad estructural y su complejidad funcional. Entonces, en el nivel espinal, la estructura es muy sencilla y las funciones también son muy sencillas, son las más sencillas. Y este es el nivel más bajo de la clasificación filogenética. En el sistema nervioso humano, pues está representado simplemente por la médula espinal. Esto quiere decir que en la médula espinal tiene la estructura más sencilla y desarrolla las funciones más simples. Al evolucionar el sistema nervioso se genera el tallo cerebral, el cerebelo, el diencéfalo, el cuerpo estriado. Conforme vamos dirigiéndonos hacia arriba, está aumentando la complejidad. Todos ellos son llamados el nivel encefálico bajo o nivel subcortical. Y esto quiere decir que su estructura es más compleja que la médula espinal y sus funciones también. Y pueden controlar la actividad de la médula espinal. Si la actividad de la médula espinal pues queda relegada a un nivel más bajo al de estas estructuras complejas. Pero el componente más evolucionado es la corteza cerebral. Se le llama nivel encefálico alto o nivel cortical. Y entonces es el máximo grado de evolución del sistema nervioso y esto implica una jerarquía. Quiere decir que ahora es superior al nivel encefálico bajo, es decir, superior en estructura y funciones, y por ello que estos quedan bajo la regulación de la corteza cerebral y pues entonces esta estructura es el que tiene las funciones más complejas. Para verlo de manera amplia, aquí simplemente comparamos los cerebros de un ratón, aquí a la izquierda, y el cerebro humano. Entonces son fotografías tomadas en diferentes vistas. Aquí tenemos una vista lateral, una vista superolateral, esta es una vista inferior y una vista superior del cerebro del ratón, que para orientarnos tenemos aquí una escala de 1 centímetro. Esta línea mide 1 centímetro, entonces podemos decir que el cerebro del ratón pues podría medir como 2 centímetros en sentido antero-posterior. Aquí le vemos sus hemisferios cerebrales,
esta región que se llama el bulbo olfatorio, el cerebelo en este lugar, el puente, la médula oblongada. En esta vista superior notamos que tiene la fisura interhemisférica, y este es el hemisferio izquierdo y el derecho, el bulbo olfatorio izquierdo y derecho, este es el cerebelo y el tallo cerebral. Bueno, pues este es un cerebro de 2 centímetros y pues contiene menos neuronas que el cerebro humano y por ello que sus funciones pues, son menos complejas. Aquí tenemos varias vistas del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro del hombre. Como referencia tenemos que la escala ahora es de 5 centímetros. Entonces, pues, si midiéramos de aquí hasta acá serían como 16 centímetros de extensión en sentido antero-posterior del cerebro humano. En las vistas laterales notamos el hemisferio cerebral izquierdo aquí, más bien este es el derecho y aquí está, bueno, sí, este es el izquierdo y este es el derecho. Y vemos que tiene una gran cantidad de pliegues. La presencia de los pliegues es muy importante para aumentar la superficie de la corteza cerebral. Y cuando la corteza cerebral se pliega, se profundiza y entonces en el interior hay corteza cerebral. Esto entonces evita que se deba tener una cabeza muy grande para contener la misma cantidad de corteza cerebral. Si lo comparamos con el cerebro del ratón, vean cómo es liso, no se le ve ningún surco importante más que la fisura interhemisférica. Y entonces a este se le llama un lisencéfalo, tener un cerebro liso y que no puede acomodar una gran cantidad de corteza cerebral. En cambio, el cerebro humano es un girencéfalo, porque a cada uno de los pliegues se les llama giros. Los pliegues están colocados entre un par de surcos. Y lo característico del cerebro humano es la presencia de una gran cantidad de surcos y giros. Entonces es un girencéfalo y eso le ayuda a tener más área de corteza cerebral en el mismo espacio. Aquí alcanzamos a ver al cerebelo y adelante del cerebelo está el tallo cerebral, lo mismo que aquí. Y esta es una vista posterior donde se muestra la fisura cerebral transversa que separa el cerebelo de los hemisferios cerebrales. Bueno, pues esta es entonces la clasificación filogenética y con esto vamos a terminar el tema de las clasificaciones del sistema nervioso. ¿Quieren hacer preguntas o comentarios hasta aquí? Creo que no, doctor, creo que está todo muy claro. Gracias. Yo nada más Bueno, una preguntita. ¿Dijo que los pliegues se llamaban giro? sí, los que estamos viendo aquí, que son elevaciones ubicadas entre cada par de surcos. Puedo regresar para ver estos son los surcos, las canaladuras. Y lo que está entre cada par de surcos son los pliegues, a los que se les llama giros. Antes se les llamaba circunvoluciones. Aquí, por ejemplo, este es un giro y está limitado por estos surcos. ¿Sí? Entonces, los surcos y giros de los hemisferios cerebrales llevan trayectorias irregulares. Aquí veremos los más importantes, pero podría decirse que son como huellas digitales que cada quien tiene sus propios giros y surcos. Gracias. Y vemos los surcos y los giros. Hay varios giros. Por ejemplo, el hipocampo es un tipo de giro. Aquí este es el giro del cíngulo, donde ubicábamos al sistema límbico. ¿Hay algo más que quieran preguntar?
Yo, del PESA, dijo que por su estructura y sus funciones era superior y es del nivel encefálico alto, ¿no? Algo así. ¿Y A ver, qué no otros entendí nombres bien. recibía? Es que dijo que la corteza, por su estructura y sus funciones, era superior a otras estructuras. Entonces, pertenece al nivel encefálico alto, ¿no? ¿Sí? Algo así, ¿no? ¿Cuál era Sí, el otro nombre que exactamente. recibía? Nivel encefálico alto o nivel cortical. Sí, ese Ah, es ok, el gracias. nivel de la corteza cerebral. Sí, y pues cada nivel nos indica mayor complejidad estructural y funcional. Y por ello que los niveles más bajos quedan relegados, este, controlados por los niveles más altos. Perdón, doctor, me surgió una duda. ¿Sí? En enfermedades como el Alzheimer, ¿se llegan a perder esos surcos o a alisarse? Sí, exactamente, en la enfermedad de Alzheimer, pues hay una degeneración extensa de la corteza cerebral y pues entonces pues el cerebro se hace más chico, las cavidades se hacen más grandes y los surcos se ven más profundos, lo que indica que los giros pues ahora son más estrechos. Gracias. Sí, O que se acuerden cuando les pasaste la imagen del cerebro de una persona que consume algunas sustancias, que inhala sustancias, cómo se veía la atrofia. sí. Bueno, aquí vamos a terminar esta sesión. Para mañana continuaremos con el tema de la neurohistología, comenzando por el de neurona. Sí, pues tuve mucho gusto en conocerlos, aunque sea a distancia, y mañana continuamos.